Nuestra América es rica en mitos y leyendas. Te propongo que compartamos estas historias que se transmitían oralmente y que ahora son parte de nuestra tradición. ¿Me acompañas? Soy Jenny de Bernardo. Hola, ¿cómo estás? Te propongo hacer un alto en tu rutina diaria y nos vamos a acampar. Tengo muchas historias para contarte. Estar en contacto con la naturaleza es increíble, aunque tengamos que soportar algunos problemas. Por ejemplo, los mosquitos. ¿Sabes cómo aparecieron los mosquitos en el mundo? Los Tlingits tienen este relato. Hace mucho tiempo había un gigante al que le encantaba matar humanos, comer su carne y beber su sangre. Le gustaban especialmente los corazones humanos. Al menos que podamos deshacernos del gigante, dijo la gente, ninguno de nosotros quedará. Y llamaron a un consejo para discutir formas y medios. Un hombre dijo: creo que sé cómo matar al monstruo. Y se dirigió al lugar donde el gigante había sido visto por última vez. Allí se acostó y fingió estar muerto. Pronto apareció el gigante. Al ver al hombre tendido allí, dijo: estos humanos me lo están poniendo fácil. Ahora ni siquiera tengo que atraparlos y matarlos. Mueren justo en mi camino, probablemente por miedo a mí. El gigante tocó el cuerpo. Ah, bien, dijo. Este todavía está tibio y fresco. ¿Qué comida tan sabrosa hará? No puedo esperar para asar su corazón. El gigante arrojó al hombre sobre su hombro y el hombre dejó caer la cabeza como si estuviera muerto. Llevando el hombre a casa, el gigante lo dejó caer en medio del piso, cerca de la chimenea. Entonces vio que no había leña suficiente y fue a buscarla. Tan pronto como el monstruo se fue, el hombre se levantó y agarró el enorme cuchillo desollador del gigante. En ese momento entró el hijo del gigante agachándose para entrar. Todavía era pequeño como gigante. El hombre sostenía el gran cuchillo contra su garganta. ¡Rápido! Dime dónde está el corazón de tu padre. Dime o te corto la garganta. El hijo del gigante estaba asustado. Dijo: el corazón de mi padre está en su talón izquierdo. En ese momento, el pie izquierdo del gigante apareció en la entrada y el hombre hundió rápidamente el cuchillo en el talón. El monstruo gritó y cayó muerto. Sin embargo, el gigante todavía habló. Aunque esté muerto, aunque me hayas matado, voy a seguir comiéndote a ti y a todos los humanos del mundo para siempre. Eso es lo que piensas, dijo el hombre. Estoy a punto de asegurarme de que nunca vuelvas a comer a nadie. Cortó el cuerpo del gigante en pedazos y quemó cada uno de ellos en el fuego. Luego tomó las cenizas y las arrojó al aire para que los vientos las dispersaran. Instantáneamente, cada una de las partículas se convirtió en un mosquito. La nube de ceniza se convirtió en una nube de mosquitos. Y en medio de ellos, el hombre escuchó la voz del gigante riéndose, diciendo: sí, los comeré hasta el fin de los tiempos.
Mientras el monstruo hablaba, el hombre sintió una picadura y un mosquito comenzó a chuparle la sangre. Y luego muchos mosquitos lo picaron y comenzó a rascarse. Y así surgieron los molestos mosquitos. Vamos a ponernos mucho repelente porque tengo otra historia más. Esta proviene de Colombia, sobre el origen de los mosquitos. Cuentan que hace muchísimo tiempo, junto al Orinoco, un inmenso río que queda entre Colombia y Venezuela, había una aldea. El cacique de la aldea estaba muy preocupado porque su hija era gordita y él pensaba que ningún hombre querría casarse con ella y darle hijos. Cierto día, por el inmenso espejo de agua, llegó una canoa con un curiara, un indígena alto y acuerpado, y quiso el destino que se encontraran. Al verlo, ella sintió que se le caía el cántaro con el que iba hasta el río a recoger agua. Él, sin dejar de admirar sus ojos, su sonrisa bien alimentada, su barriga, sus piernas y brazos redondos, se lo alcanzó de manera delicada. Tuvo la certeza de que esa era la mujer de su vida y, sin dudarlo, se ofreció a acompañarla. Cuando ella contempló sus ojos, su piel morena y sintió la ternura con que le hablaba, se enamoró perdidamente. Durante los 8 días siguientes se encontraron a la orilla del río y después de un tiempo él habló con el cacique para pedir la mano de la joven. El cacique accedió feliz y organizó un fiestón que duró más de 3 días con sus noches. Fueron a vivir a un bohío, una choza redonda tejida en palma. El novio recogió leñas aromáticas de los bosques cercanos y armó un fogón en el centro del bohío. A cada lado colgó una hamaca. Después de la gran fiesta, un humo perfumado llenó la aldea con olores de amor. A la mañana siguiente, los recién casados salieron a pasear. Apenas los vieron, todos quedaron sorprendidos. Murmuraban que algo extraño pasaba, algo mágico. Ella ahora estaba flaca. Sus músculos se le pegaban a los huesos y la barriga había desaparecido. Su marido, en cambio, amaneció gordo, pesado y barrigón. Durante el transcurso del día, la mujer recuperó su peso. Le crecieron gorditos los brazos, gorditas las piernas, los deditos de los pies se volvieron rellenitos, y al contrario, él fue quedando otra vez flaco, flaco. Y así, día tras día, todos los días. El 5.º día, el chamán, conocedor de todos los misterios, decidió, mientras la pareja no estaba en el bohío, cavar un huequito y espiarlos. Esa misma noche vio algo de lo más extraño. El marido prendió el fuego, cada uno se acostó en su hamaca. Al principio iniciaron un balanceo suave y luego se encontraron en un abrazo de amor. Luego vio cómo las hamacas se separaban y cómo ella quedaba profundamente dormida y feliz. Después pudo ver cómo él se levantaba con el alma perdida, cómo caminó hasta la hamaca de ella y allí sufrió una transformación. Le nacieron unas patas de insecto peludas y fragmentadas. De su espalda emergieron unas alas transparentes. Sus ojos brotaron y se multiplicaron 1000 veces. Su boca se estiró hasta convertirse en un enorme punzón. Un aguijón
que clavó en el corazón de su esposa para chupar su sangre. El misterio se había develado. Así era como ella, a medida que él la engullía, se volvía flaquita y él engordaba. El chamán le relató todo al cacique. Atemorizado porque su hija dormía con un monstruo, organizó un plan con sus guerreros. A la noche siguiente, esperaron a que ella se durmiera y antes que el monstruo le clavara el punzón, entraron con sus armas y lo hicieron pedazos. Al escuchar los ruidos, ella despertó y con angustia preguntó por su amado. Su padre, incapaz de contarle la verdad, se retiró y la dejaron sola. Ella, sin consuelo, se tiró al piso y recogió cada uno de los pedacitos para echarlos en aquel fuego de amor. A la mañana siguiente, recogió despacio las cenizas y las colocó en una totumita. Con el alma destrozada fue al río. Cuentan los que cuentan que entró al río y cuando las cenizas tocaron el viento, comenzaron a emitir un zumbido. De ellas nacieron cientos de bichitos. Tenían ojos grandes y alas transparentes. Tenían patas de insectos y un punzón largo. También dicen que a medida que las cenizas se esparcían por el Orinoco y sus alrededores, ella, suave y delicadamente, se fue desintegrando. Lo último que vieron fue una mano sosteniendo la totuma y la otra que lanzaba el último puñado de cenizas al viento. Y ya podemos dejar de lado el repelente. No te voy a contar por ahora nada más sobre los mosquitos. Vamos a hablar de otros insectos, conocidos como luciérnagas, bichitos de luz, curucucíes, isondúes, cucuyos, gusanos de luz. Se caracterizan por su capacidad de emitir luz, la bioluminiscencia. Pero no vamos a hablar de nada científico. Te voy a contar una leyenda de los mayas acerca de el cocay, como también le llaman a las luciérnagas. Había una vez en el Mayab un señor que era muy querido por las personas del lugar, ya que era el único capaz de curar toda enfermedad. Cuando una persona llegaba a su casa con una dolencia, el señor tomaba una piedra verde en sus manos y susurraba. Eso era suficiente para sanar a cualquiera. Una mañana, cuando el señor se encontraba paseando en medio de la selva, el cielo se nubló por completo y comenzó a llover fuertemente. Fue entonces que decidió correr y resguardarse del aguacero, sin percatarse que la piedra se le había caído. Al llegar a su casa lo esperaban para que sanara a un niño que se encontraba muy enfermo. Fue entonces cuando buscó su piedra y no estaba. Quiso ir por ella, pero pensó que tardaría mucho tiempo. Entonces decidió convocar a distintos animales, quienes conocían bien los caminos de la selva, y pedirles ayuda en la búsqueda, prometiéndoles un premio. Fue así que reunió al venado, la liebre, el zopilote y el cocay, y les dijo: necesito su ayuda. Perdí mi piedra en la selva y sin ella no puedo curar. Quien la encuentre será premiado. De esta manera
Los animales se dirigieron a la selva en búsqueda de la famosa piedra verde. El que más se esforzó fue el cocay, aunque el primero en encontrarla fue el venado, que al verla se la tragó para no compartirla con nadie. Pero al hacerlo enfermó gravemente, así que decidió devolverla y huir del lugar. Mientras tanto, el resto de los animales seguían buscando. La liebre corría demasiado rápido y por ese motivo no podía mirar detenidamente en todos los rincones. El zopilote buscaba desde lo alto, por lo que no podía distinguir la piedra verde en la selva. Y el cocay volaba bajito y despacio, ya que por su tamaño no podía volar más alto. De tal manera que uno a uno se fueron cansando, salvo este último. Luego de varios días de búsqueda, el cocay comenzó a brillar cada vez más a medida que se acercaba a la piedra, encontrándola. Fue así que regresó con el señor a devolverle su piedra y contarle lo que le había sucedido, sin poder explicar qué era esa luz que había salido de su cuerpo. Entonces, el señor le dijo que era la luz que brotaba desde su interior por la nobleza de sus actos, pensamientos y sentimientos. Por eso, la primera luz surgió de su cabeza, por su gran y brillante inteligencia. Le dijo además que desde ese momento, esa luz la iba a acompañar a donde sea que fuere y que guiaría su camino para siempre, pues ese era su premio por hallar la piedra. Después de esto, el cocay se despidió del señor y se adentró en la selva para comentarle a los demás animales el don que había adquirido. Todos le felicitaron por lo hermosa que se veía con la luz, menos la liebre, quien, envidiosa por haber fallado, planeó arrebatársela. Así, mientras le mostraba la luz a otro insecto, la liebre saltó sobre la luciérnaga. El cocay quedó tendido en el suelo, mientras la liebre saltaba de un lado a otro pensando que había huido. El cocay voló despacio y al verla distraída, voló sobre su frente iluminándola. La liebre se llevó un gran susto. Creyó que le había caído un rayo y ardía en fuego. Pensando que se estaba quemando, corrió hasta un cenote y se lanzó a sus aguas. La luciérnaga voló alto antes de sumergirse y desde ahí se burló de su rival. Desde entonces, todos los animales, sin importar su tamaño, respetan a la luciérnaga por su luz, símbolo de su astucia. Y llegamos al final de este encuentro por hoy. Dios mediante, muy prontito volveremos a reunirnos para seguir compartiendo mitos y leyendas de nuestra maravillosa América. Gracias por acompañarme.